Hola, ¿sabes cuál es la Escuela de Relaciones Humanas y del Comportamiento? ¿No? En el día de hoy te explicaremos qué es, cómo se origina, quiénes fueron sus principales exponentes, las características y naturalezas del hombre, dando diferentes puntos teóricos. ¿Qué es la escuela humanística? Bueno, la escuela humanística, también llamada así, fue una concepción administrativa que buscó dar importancia al factor humano, motivando y satisfaciendo sus necesidades, mirando cómo influyen las características y aspectos del trabajo y el trabajador a la productividad. Esta escuela es todo lo contrario a la escuela clásica, ya que esta origina la teoría de las relaciones humanas, donde el ser humano es el elemento más importante en la empresa. ¿Cómo se origina? Surge como oposición a la teoría clásica de administración. La Escuela de las Relaciones Humanas se origina en los Estados Unidos, en la década de los años 30. Su mantenimiento fue posible gracias al desarrollo de las ciencias sociales, principalmente la psicología del trabajo, la cual surge en la primera década del siglo pasado, principalmente hacia dos aspectos básicos que ocupan dos etapas de su desarrollo: análisis del trabajo y adaptación del trabajador al trabajo. Esta etapa domina el aspecto productivo. Se consideraban fundamentales la selección del personal, la orientación profesional, los métodos de aprendizaje y del trabajo, la fisiología del trabajo y el estudio de los accidentes y la fatiga. Adaptación del trabajo al trabajador. Esta segunda etapa caracteriza por la atención dirigida hacia los aspectos individuales y sociales del trabajo. Los temas que predominaban era el estudio de la personalidad del trabajador y del jefe, el estudio de la motivación y de los incentivos de trabajo, del liderazgo, de las comunicaciones y de las relaciones interpersonales. Orígenes de la teoría de las relaciones humanas. Necesidad de humanizar y democratizar la administración, liberándola de los conceptos rígidos y mecanicistas de la teoría clásica y adecuándola a los nuevos patrones de vida del pueblo estadounidense. El desarrollo de las llamadas ciencias humanas, en especial la psicología y la sociología, así como su creciente influencia intelectual y sus primeros intentos de aplicación a la organización industrial. Las ciencias humanas vinieron a demostrar de manera gradual lo inadecuado de los principios de la teoría clásica. Las ideas de la filosofía pragmática de John Dewey y la psicología dinámica de Carl Lewin fueron esenciales para el humanismo en la administración. Elton Mayo es considerado el fundador de la escuela. Dewey indirectamente y Lewin de manera más directa contribuyeron bastante a su concepción. De igual modo, fue fundamental la sociología de Pareto. Las conclusiones del experimento de Harvard llevaron a cabo entre 1927 y 1932 bajo la coordinación de Elton Mayo. Tiene como objetivo determinar la relación entre la satisfacción del hombre y la eficiencia de los obreros en la producción. Dicho experimento se dividió en 4 fases, donde cada fase implica introducir modificaciones a las condiciones laborales de los trabajadores. Primera fase: iluminación. A partir de 1925 en los Estados Unidos se inició estudios para verificar la correlación entre productividad e iluminación en el área de trabajo. Se pudo comprobar que las condiciones psicológicas afectan la productividad. A mayor luz, mayor productividad y viceversa. Llegó a la conclusión de que si se cambiaba el ambiente social, se mejoraría las relaciones humanas. Segunda fase. Se observa el efecto de introducir periodos de descanso, refrigerios y reducción del horario de trabajo. Conclusiones de esta fase. Los operarios trabajan con más tranquilidad y sin ansiedad. El ambiente de trabajo es sin presiones y era más satisfactorio. No había temor hacia el supervisor. Se desarrollaron sentimientos sociales entre las personas del grupo de observación más allá de las relaciones laborales. Los operarios se motivaban entre ellos. Se desarrollaron características de liderazgo y objetivos comunes.
Tercera fase, salario. En esta fase se realizaban entrevistas dirigidas hacia los operarios con el fin de conocer sus actividades y sentimientos con respecto a las tareas que desempeñaban. A partir de esto, se creaba la División de Investigaciones Industriales en 1928, la cual tenía como función seguir poniendo énfasis sobre estas y expandirlas hacia todos los trabajadores. A partir de estas entrevistas, se descubrió que dentro de la empresa existía un supragrupo formado por los trabajadores, donde este grupo tenía ciertas características. Se aplican estándares de la producción. Se crean códigos o normas del tipo no formal. Se generan expresiones para manifestarse con el inconformismo. Surgen líderes dentro de los trabajadores. Cuarta fase, ascensos internos. En esta fase se pudo inferir cómo son las relaciones entre la organización informal de los empleados y la organización formal de la empresa. El experimento permitió generar una teoría administrativa para cuestionar los principios básicos de la teoría de la escuela clásica. Características y naturalezas del hombre. El hombre trabaja en equipo. El hombre debe satisfacer sus necesidades para aprender a llevar buenas relaciones cooperativas, para trabajar en grupo en organizaciones sociales. Capacidad para organizar sus percepciones. En este sistema permite una organización perceptiva y cognitiva con todas las personas. Capacidad de comunicación, es decir, tiene la capacidad de integrar el lenguaje al razonamiento abstracto. Capacidad de mejoramiento, el hombre tiene la capacidad de aprendizaje, lo que quiere decir que puede mejorar sus actitudes hasta trabajos más elevados. Capacidad de tener objetivos individuales, estos objetivos son muy complejos y variables, de ahí la importancia de conocer los objetivos más básicos de la sociedad. Capacidad de tener un comportamiento dual, esto quiere decir que el hombre puede cooperar o competir con los demás. Principales exponentes: Abraham Maslow, 1908-1970. En 1943 propone una teoría psicológica en su obra Una relación sobre las teorías humanas. En ella formula una jerarquía de necesidades humanas y defiende que cuando se satisfacen las necesidades más básicas, los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados. Jerarquía de las necesidades: necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidades sociales y afectuosas, ego y autoestima, autorreconocimiento propio, potencial personal, moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, adaptación a los hechos, resolución de hechos, resolución de problemas. Frederick Heisenberg, 1923 al 2000, propone la teoría de los factores, también conocida como la teoría de la motivación e higiene. Según esta teoría, las personas están influenciadas por dos factores: la satisfacción, que es principalmente el resultado de los factores de motivación; logro, reconocimiento, independencia laboral, responsabilidad, promoción. La insatisfacción es principalmente el resultado de los factores de higiene: áreas, consolidación, madurez, crecimiento social, seguridad social, estatus, supervisión, ambiente físico, relaciones con los principales compañeros de trabajo, política de las empresas y su organización. Douglas MacGregor, 1906-1964, figura ilustre de la Escuela de la Administración de las Relaciones Humanas. En su obra El lado humano de las organizaciones describió dos formas de pensamiento en las cuales denominó teoría X, teoría Y. Teoría X está basada en el antiguo precepto en la mediocridad de las masas. Asume que los individuos tienen tendencia natural al ocio. Trabajar es tan maluco que hasta le pagan a uno, lo cual presenta dos necesidades urgentes para la organización y supervisión de la motivación. Teoría Y dice que se encuentra en su empleo una fuente de satisfacción y que se esforzará siempre por lograr sus mejores resultados para la organización. Siendo así, la empresa debe liberar las aptitudes de los trabajadores a favor de dichos resultados. Para esto se creó la teoría Z. El trabajo es natural y debe tener una fuente de satisfacción e incentivo de las necesidades psicológicas del hombre. Incrementa la apropiación y el amor del empleado por la compañía, por medio de un trabajo de vida con gran énfasis en el bienestar del empleado. Principales exponentes: Kurt Lewin, 1890-1947. La teoría del campo es sin duda la más representativa realizada por Kurt Lewin. Lewin explica que al individuo le atraen las actividades que ve como medios para liberar su tensión. Para él, tiene un sentido positivo y experimenta una fuerza que lo impulsa a realizarlo. Edgar Schein, 1928. Los valores y conductas desde sus producciones y creaciones son en efecto manifestaciones derivadas de la esencia cultural.
En 1988, Shane los conceptualiza en su libro La cultura, la organización y el liderazgo como niveles de cultura. El nivel 1, producciones, está dado por su entorno físico y social. El nivel 2, valores, que reflejan en última instancia la manera en que deben relacionarse los individuos. El nivel 3, presunciones subyacentes básicas, permite la solución a un problema cuando ésta se ha dado repetidamente y queda a la larga asentada. Shane considera que se debe hacer un nivel de consenso que cubra los supuestos básicos, la misión central o tarea principal, las metas, los medios para alcanzar las metas, la medición del progreso, las estrategias de corrección o reparación. George Elton Mayo, 1880-1949, fue un teórico social, sociólogo y psicólogo industrial especializado en teoría de las organizaciones, las relaciones humanas y el movimiento por las relaciones humanas. Elton Mayo afirmó que el hombre no era una máquina, y dándole incentivos el hombre rendiría en su trabajo. Es conocido por sus estudios de organización del comportamiento, que incluye los estudios de Habertrön de la lógica del sentimiento de los trabajadores y la lógica del coste y la eficiencia de los directivos que podrían conducir a conflictos dentro de las organizaciones. Enfoques teóricos, problema organizacional, administrar correctamente a los trabajadores, teorías de la psicología y sociología. Esta escuela utiliza la psicología y la sociología para brindar teorías sobre el comportamiento. Organización informal. Las teorías de los autores humanistas prescindieron de la organización formal para centrarse únicamente en la organización informal. Estudio del comportamiento. Esta escuela abre las puertas al estudio del comportamiento rechazando métodos antiguos, se ocupa más del trabajador y de su relación, tiene un enfoque más humanitario, se preocupa más por la integridad de los trabajadores. Enfoque de sistemas. Los autores humanistas le dan más importancia al subsistema humano-cultural, restándole importancia a otros sistemas. El cambio paradigmático, el estructuralismo y el contexto. Intenta relacionar estas escuelas con el entorno. El estructuralismo considera que para que haya un buen comportamiento por parte de los trabajadores se debe dar un buen incentivo. Toma en cuenta las relaciones externas entre organizaciones. Parte de que las organizaciones son sistemas abiertos en constante interacción con el entorno. A partir del estructuralismo se concentran diversos entornos y se definen los entornos en general y operacional de cada organización. La escuela clásica y la humanista consideran la organización como un sistema cerrado y exploraron las variables internas.